nuevamente empezamos a cruzar el puente que nos lleva a reencontrarnos con nuestra historia, la de las instituciones y la de las personas que dejaron su huella en ellas. Durante algunas semanas vamos a intentar reconstruir parte de la historia del Jardín de Infantes 903 de Oriente, institución educativa que este 17 de mayo va a cumplir 50 años de vida, institución que dejara huellas en buena parte de los habitantes de Oriente en la segunda parte de su historia, ya que allí es donde muchos de nosotros comenzamos a socializar, donde aprendimos a convivir con otros, a cantar, a dibujar y sobre todo a jugar, siempre con el estímulo de los docentes que tuvieron la linda pero difícil tarea de llevar adelante aulas con numerosos chicos y chicas, con distintas historias, con distintas necesidades y gustos, acompañados y dirigidos por supuesto por directivos que tuvieron que gestionar la institución. Y hablando de gestionar y hablando de directivos y de la historia del jardín, principalmente hoy vamos a recordar parte de la entrevista que hiciéramos con la primera directora y una de las impulsoras del Jardín 903. Se trata de Marta Hernández. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Se solicita a Vialidad Provincial la colocación de cartelería precautoria y demarcación de una senda peatonal en inmediaciones de la Escuela Primaria número 32 Pedro Augar sobre Ruta Provincial 78. Resolución número 0003/21. A menos de 2 semanas de las bodas de oro del jardín, nacido un 17 de mayo de 1971, comenzamos a recordar su historia con una entrevista concretada en el año 2017 a Marta Hernández, quien fuera la primera directora que tuvo la institución. Junto a ella, recordamos el nacimiento del jardín, una institución pública que tiene antecedentes privados, como recuerda Marta. Vos te recibiste ya en el Colegio San José de Dorrego y después empezaste a trabajar acá. Y más adelante vino el tema del jardín. Claro, lo que pasa que cuando egresé del Colegio San José y fuimos de viaje de egresados a Bariloche, en diciembre del 66, me tocó un circuito andar en esas lanchas de paseo, sentada con Chicha Campaña, que era una de las profesoras que nos acompañaba. Y charlando así, ella me preguntó qué idea tenía para hacer yo en Oriente con mi recién recibida, con mi título nuevo. Y yo, bueno, le dije que yo quería ser maestra, pero no tenía ni idea de cómo iba a empezar mi carrera, ni nada, ni a qué me iba a dedicar. Y ella me preguntó, ¿hay jardín de infantes en Oriente? Y ahí empezó todo. Y me dijo, buscate una amiga, dice, que sea docente como vos. ¿Y por qué no empiezan? Dice, con un jardín privado y el día de mañana, haciendo gestiones y todo eso, se puede oficializar y así nacer el jardín. Y eso fue lo que hice. Mirta Uslengui, enseguida, siempre fuimos muy amigas, somos, lo aceptó y entre las dos buscamos a las mamás, que como acá las conocíamos, nos conocemos todos, nos prestaron a sus hijos para nuestra experiencia. Y bueno, ahí empezó todo. Empecé con un jardín privado y después pasó mucho tiempo. Sí, un jardín privado, funcionaba en un salón que me parece que era de Rodríguez, al lado de una despensa que se llamaba Las Delicias, que está para el otro lado. Ahora está la cooperativa nueva. Yo no me acuerdo si ahora es qué hay ahí. Y yo me acuerdo de algunos de los primeros alumnos que tuvimos, los hijos de Eva Ferrari, por ejemplo, de Beato, del doctor Beato, los mellizos, Omar Pastorino, después siguieron los otros Pastorinos. Bueno, teníamos un grupo hermoso de chiquitos, ¿no? ¿Parece fue años 60 y algo? Sí, fue
Con las fechas ando medio mal yo, con las fechas y la memoria, pero me parece que fue en el año 67. No siempre en ese salón. Después nos fuimos a otro salón que creo que es donde está la farmacia ahora y nos alquiló eso Titi Constantino era el dueño y él nos alquiló y funcionaba ahí, tenía un patio, todo, ahí iban los nenitos de Torraca, iban ahí nuevos, de Rolandi, bueno, Gianecchini, Cao, qué sé yo, bueno, no voy a seguir nombrando porque me voy a olvidar de un montón. ¿Tenía algún nombre el jardín? No, jardín de infantes nada más. Y después, bueno, nació la oportunidad de que se haga público. Claro, bueno, después Mirta se casó y yo quedaba sola y me ayudaron Miriam Leguizamón, que era amiga mía, no era docente, pero ella me ayudaba. También me ayudó Anita Fernández, hija de Pirulo Fernández, que le ayudaba a coser a mi mamá era modista, y ella también me ayudaba ahí. Y mientras tanto, a mí me asesoraban Babi Álvarez, y en ese entonces estaba de intendente Jorge Brusa, y ellos eran los que nos daban orientación. Y lo primero que tuvimos que hacer, la pro cooperadora. ¿Quién fue presidente? Mingo Briatore. Y formamos una comisión hermosa que trabajaba muchísimo y viajábamos siempre a Dorrego con papeles y hacíamos los estatutos y estaban mal y había que volver a hacerlos, idas y venidas y retos del intendente, bueno, unas cosas que qué sé yo, muchas, pero lindo, todo lindo. Era algo nuevo en general, el Jardín de Infantes fue la última rama que se inició, ¿no? Claro, era así, el nivel inicial, en ese entonces preescolar, ahora se dice nivel inicial. Y funcionó, bueno, entonces se hicieron muchas gestiones, pero muchas. Y cuando fueron aprobados los estatutos, ya se oficializó, nos dieron la personería jurídica y ahí empezaron las gestiones ya con educación, con el Ministerio de Educación, por intermedio de Dorrego. Y así fue que se oficializó el jardín y nació el Jardín de Infantes 903. Enseguida regresamos con una de las primeras maestras jardineras que tuvo Oriente, que hizo muchas gestiones para que naciera el Jardín 903 hace ya 50 años. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão.
Continuamos cruzando desde el puente de hoy, un desde el puente que va a ser el primero de varios programas en los que hablemos de la historia del Jardín de Infantes 903. En este caso, como ya vimos, charlamos con Marta Hernández, quien dirigió el jardín desde 1971, un jardín que vio luz primero en instalaciones de la Delegación Municipal de Oriente y que luego se trasladara a lo que fue el histórico edificio de la escuela número 9. Haciendo un poquito de historia, recordemos que luego de Marta Hernández, la siguiente directora fue Olga Prego, quien a su vez fue reemplazada por Estela Segura, luego por Bettina Tórtora, más tarde asumió como directora Andrea Bustos y, como sabemos, la actual directora hoy es Verónica Pozos. Pero bueno, seguimos escuchando a Marta Hernández, quien contó más anécdotas sobre el nacimiento del Jardín 903, que, como todo comienzo, nos contó, fue muy difícil. El señor delegado, que en ese entonces era Gobea, Oscar Gobea, nos cedió instalaciones, que siempre vivía gente ahí, instalaciones de la delegación municipal, y ahí fuimos. Bueno, estaban las paredes, nosotros no teníamos un peso, así que nos teníamos que arreglar ahí adentro, pintamos como pudimos. Me acuerdo de Lidia Pagano de Briatore, que ayudó muchísimo, siempre de rodillas con esponjas, cepillando el piso. Se trabajó mucho. Cacho Pastorino, que después fue presidente, él, el segundo presidente de la cooperadora. El primero Domingo Briatore, sí. Después, y el tercero, hasta ahí me acuerdo, el tercero, Rubén Bahía. Bueno, y después había agujeros en la pared, y hacíamos afiches o láminas, tapábamos todos los agujeros así, y bueno, y las mesitas las teníamos, las sillas también, y se creó la planta funcional de docentes, de una directora con sección a cargo, que esa venía a ser yo, y después Olga Prego de maestra, y Ana María Guido de preceptora. Sí, fuimos las primeras. Bueno, luego vino esto que había que seguir haciendo gestiones y nosotras prepararnos, porque Olga tenía experiencia, porque ella tenía experiencia de la escuela, ¿no? Como docente, pero yo no tenía ni idea de nada. Entonces me asesoraba la directora del Jardín 1 de Dorrego, la señora de Inés. Amorosa ella, y siempre me decía, bueno, este jardín modelo, era considerado jardín modelo, vos adaptás lo que ves acá, lo adaptás a lo que tienen ustedes. Y también nos ayudó mucho Silvia Casanova de Guzmán, la directora del jardín ya estaba creado el jardín de Copetonas. Entonces iba allá y conversaba con ella se venía a las reuniones con sus maestras al jardín, hacíamos las reuniones en conjunto de perfeccionamiento y así nos íbamos ayudando unas con las otras. Y después vino el día de pensar en serio que había que hacer la carrera. Entonces, con Olga Prego íbamos a estudiar de maestra jardinera y ya estábamos acá. ¿Varios años después pudieron venir acá o fue más o menos rápido? No fue rápido, muchas gestiones. Y entonces vino la inspectora jefe y con Brusa, más o menos, porque nos querían mandar a la casa de la estación a la casa del jefe de la estación del ferrocarril, que ya no corría el ferrocarril. Pero ahí estaba viviendo una señora y además no tenía las condiciones necesarias como para que funcionara un jardín. Y después vino el tema de, como aquí en la escuela 9 había muy poquitos chicos y la escuela 8 podía tomarlos, se fusionaron las dos escuelas. No porque lo decidiéramos nosotros, sino que las autoridades decidieron eso, la autoridad educativa, y nos mandaron a nosotros para acá. Eso, bueno, costó molestias en los involucrados que trabajaban en la escuela, pero nosotros nos sentíamos como que estábamos tocando el cielo, ¿viste? Porque para nosotros esto... Y estaba Mabel Rubiño, la portera, así que no teníamos portera nosotros. Ella portera y este jardín. Sí, ella quedó. Y ella hacía la leche, limpiaba el jardín, todo eso. Y después se empezó a ampliar
y empezó Lopresti, puso una combi, traía a los chicos porque el tema era la distancia. Pero se empezaron, siempre hubo muy buena disposición de la gente, de los padres, de la gente en general en Oriente, todo muy positivo. Entonces empezaron a venir las combis, los colectivitos, le decíamos nosotros, Lopresti y no sé quién más, Gaboto puede ser, ni me acuerdo yo. Entonces ellos traían y llevaban a los chicos, y los padres que podían venir los traían ellos, después los venían a buscar. Y después ya nosotras, para estudiar, nos compramos en el Banco Dorrego, sacamos un crédito, Dorita Buzo, Marta Troncoso, que iban a estudiar de asistente educacional, Olga Prego y yo, que vamos a estudiar el nivel preescolar en Tres Arroyos, nos compramos un fitito entre las 4 con un crédito del Banco Dorrego. Y ese fitito estaba guardado en un determinado lugar para uso exclusivo de eso. Marta Troncoso era la que manejaba. Sí, tenemos muchas anécdotas. Continuamos escuchando más de los inicios del Jardín de Infantes 903 en la voz de una de las protagonistas de ese inicio tan arduo, quien, a poco de recibirse de maestra, anteriormente había abierto su propio jardín de infantes de gestión privada junto a otra mujer de Oriente. Luego, tras muchas gestiones y apoyo del pueblo, logró que se abriera un jardín de infantes de gestión pública y fue designada como directora del jardín. Pero bueno, a su vez, estudió como maestra jardinera, una carrera que era prácticamente nueva en la zona. Lo hizo junto a otras amigas, a otras compañeras de Oriente, quienes, como contó, se compraron un vehículo exclusivamente para viajar a estudiar. Sobre esta historia de sacrificio y profesionalismo y más, seguimos recordando la nota que hiciéramos con Marta Hernández a comienzos del año 2017. Ni siquiera en previsora, invirtieron en algo que era el futuro de ustedes. Sí, volvíamos a las 11 de la noche. Salíamos a las 5 de la tarde de acá, del jardín, nos íbamos en el fitito y asistíamos a las clases. Con Olga casi siempre salíamos un poquito más temprano, pero las 4 juntas siempre. Y volvíamos a casa a las 11 de la noche. Sí, desde Tres Arroyos. En la escuela número 3 funcionaba el instituto, me parece que fuimos la primera promoción nosotros. Ahora está funcionando el mismo instituto en la escuela 1 arriba, en Tres Arroyos, claro. Y bueno, cuando volvíamos, sí, tenemos anécdotas también de que fue medio bravo el tema de la vuelta, porque viste llovía o con lo que fuera, nosotros íbamos, veníamos, cansadas o no, pero había que hacerlo. Y nos dábamos fuerza una con las otras. Después con Olga, para estudiar los exámenes y todo eso, me acuerdo que una vez Olga
se levantó, no había luz, no sé qué pasó, se chocó una calecita que tenía de Fabiana en el patio, le quedó la cara toda como un monstruo. Me acuerdo que eso fue tan tremendo y todo a raíz de eso. Yo estaba embarazada de una de mis hijas, me dieron más días, en vacaciones de invierno la tuve a ella y después, qué sé yo, muchas cosas, pero todo lindo y toda una aventura fue. Sí, fueron pioneras con todas las dificultades que se trae, pero a su vez con el pueblo que los apoyaba, ¿no? Sí, el pueblo siempre. Teníamos una cooperadora muy trabajadora y un equipo de madres que siempre las veo yo. Cuando vengo a Marisol, por suerte vengo siempre a Marisol, las encuentro y ellas se acuerdan de muchísimas cosas, que yo hay cosas que ya me las he olvidado. Me quedo en una consulta. Luego de estar aquí ya había varias maestras, me contaste que había ido a estudiar con Ana María, con Marta y bueno, no me acuerdo la otra persona, y Olga Priego. ¿Ya cuántas docentes había o si es que había? Sí, ya había 3 salas con sus docentes, había preceptora, maestra de música, directora con la dirección libre y bueno, cuando yo me fui un solo turno, pero enseguida nomás, creo que ya cuando quedó Estela Segura, después de directora que se jubiló Olga, me parece que ya empezó el turno mañana también. Y ahora sé que hay jardín maternal, a la tarde y a la mañana me parece que hay. A la mañana creo que no. Bueno, a la tarde. Bueno, el caso es que está inmenso esto. Sí. Aparecieron, hay muchos chicos y toda la gente manda a los chicos al jardín. Sí. Antes era como que era difícil, ¿no? No era muy común, era algo nuevo y confiarle a los chicos tan chicos a docentes, no, seguramente una responsabilidad para ustedes. Sí, yo siempre, nosotros cuando hablábamos con alguna de las madres así, yo les decía que eran arriesgadas ustedes, que nos daban los chicos nosotros. Ahora como ya está la gente acostumbrada a eso. Ahora sí, no, de eso no pasa nada. Y yo, yo antes no pensaba en nada de que podía haber accidente, que pasaron cosas. Con los chicos te imaginas que siempre pasaba algo. Pero no sentía la dimensión de lo que podía llegar a pasar. Cuando yo me fui aproximando a la edad de jubilación, yo ya me puse a pensar en lo que era en realidad la responsabilidad civil, todas las responsabilidades que tenía como directora, todos los chicos que había ahí, las cosas que podían pasar, y empecé a tener como miedo. Cosa que siendo joven, no, eso no pasa por la cabeza, ¿viste? Así que las cosas están hechas así, como que cada uno tiene sus etapas para vivir en su debido tiempo, ¿no? De esta manera recordamos parte de la nota con Marta Hernández, quien fuera una de las impulsoras de la fundación del Jardín de Infantes 903, que en tiempo antes fundara un jardín privado y luego de que se fuera de Oriente estuvo a cargo también de la fundación de un jardín de infantes en San Cayetano y además trabajó en Orense y en Ayacucho. Ahora nos vamos a una breve pausa y cerramos el Desde el Puente de hoy con una sorpresa recordando un muy lindo momento en el Jardín 903. Bum, 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 bum,
para cerrar esta primera edición sobre la historia del Jardín de Infantes 903, que el próximo lunes 17 de mayo cumple medio siglo de vida, compartimos un recuerdo, una de las primeras imágenes del jardín que registré en Somos Oriente. Fue en marzo del año 2015, donde directivos y docentes le daban la bienvenida a los alumnos, alumnas y a las familias del jardín. El recuerdo, si bien no es tan lejano, emociona en tiempos de pandemia por poder ver a todas las personas actuar de forma más o menos libre. También es muy lindo ver y reconocer a todos los alumnitos de esa época que pasaron por la institución junto con sus familias. Y sobre todo también vale la pena recordar a docentes y directivos que en su mayoría ya no forman parte del staff, pero dejaron su huella en la institución. Los dejo con este recuerdo del jardín, del que vamos a seguir hablando en el mes de sus bodas de oro. Chau, gracias por acompañarme nuevamente a cruzar otro desde el puente. En un barco cargado de sirenas llegaron las nenas, las queremos saludar. Hola nenas, ¿cómo están? En un barco cargado de melones llegaron los varones, los queremos saludar. Hola varones, ¿cómo están? En un barco cargado de estrellitas llegaron las señoritas, las queremos saludar. Hola señor, ¿cómo están? Bien, bien. A todos, bienvenidos al inicio del ciclo lectivo 2015. Para empezar, vamos a saludar a la banderita, como lo hacemos todos los días. Va a ir la señorita Betina con nenes de Sala Roja. Y nosotros nos paramos y le cantamos a la bandera. Ale nos va a ayudar con la guitarra. Buenas tardes, banderita. Otra vez estoy aquí, muy contento de encontrarte en mi querido jardín. Soy chiquito, pero entiendo que hay mucho que aprender. Así cuando sea grande,
moviliza a toda la institución educativa, a los docentes, a las familias y por supuesto a los chicos, que son los principales protagonistas. Le queremos decir que todo el equipo docente va a trabajar como siempre para que los chicos puedan ejercer su derecho de aprender. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Resolución 004/21. Requiere al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que amplíe los puntos de vacunación a las localidades de Oriente y El Perdido. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa